Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Efectivamente, estamos más cerca, bueno, de un diputado de la República, pero de manera particular, él representa a la provincia San Cristóbal y es del Partido de la Liberación Dominicana. Él es de los que está hoy medio vago, digo yo, eso él no me lo ha dicho porque el PLD creo que es la segunda ocasión en que se retira del hemiciclo, en protestas y demás. Entonces, don Eddie Montaz nos acompaña. Un placer que esté más cerca. Bueno, me avanzaron un poco con el tema de don, pero de verdad que... Está bien, usted de origen noble. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos, Vicente. Y tú, Anibelca, que aquí leyendo veo que es Anibelca Rosario, no del Rosario. Eso, Rosario. Le agradezco a ustedes, le agradezco a la audiencia, sobre todo también los que nos pueden ver en diferido, que la invitación que nos hicieran este espacio para compartir impresiones con ustedes del acontecer diario. Entonces, ¿usted está de vago hoy? ¿O no? ¿Cómo es el asunto? No, relatamos que si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana adoptó una posición en el hemiciclo, cosa que no solamente, eso no es nada nuevo, en los congresos de no solamente de República Dominicana, sino de todo el país, nosotros fijamos una posición sobre la situación que aconteció el fin de semana pasado, y en función de eso procedimos a retirarnos del hemiciclo. Pero previamente a eso también no fue tan vago el día porque además del trabajo de sesiones, que es lo que regularmente se ve, en el Congreso de la República Dominicana existen ese trabajo de comisiones, que es donde se preparan esos documentos con informe favorable o no, para después ser conocido en el hemiciclo, y antes de eso a nivel que tuvimos unas cuantas reuniones de comisiones. O sea que, bueno, ¿en cuáles comisiones está? Discúlpame, Vicente. Yo formo parte de la Comisión de Hacienda, formo parte de la Comisión de Industria y Comercio, Dominicanos en el Exterior y Juventud. No, puros números y demás, puros números. Decías, don Vicente. Sí, mira, aunque es verdad, estuve en comisión, pero hablando de lo que pasó el sábado y de las declaraciones que han dicho las autoridades, sobre todo me sorprendió mucho la declaración de la Policía Nacional, del vocero de la Policía Nacional, que negó de que hayan tirado bombas lacrimógenas a la casa del PLD, y los videos están ahí, los testigos están ahí. Dime tú, ¿cuál fue la impresión o el comentario que tú sentiste cuando escuchaste esa declaración por parte de la Policía Nacional? Miren, lo primero es que la situación que se generó realmente me da mucha pena, sobre todo en un país como la República Dominicana, que la democracia ha costado tanto sacrificio, tanta sangre y tanto trabajo. Fue justo después de la reunión de la comisión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, donde nosotros como Comité Central del partido adoptamos ciertas medidas. Y la principal evidencia de que ahí realmente pasó lo que sucedió desde la policía hacia nosotros, no solamente la debemos decir nosotros, sino que precisamente la prensa estaba ahí en ese momento, y la República Dominicana pudo ver que inclusive hasta periodistas que estaban cubriendo la fuente de manera digna ese día trabajando, entonces fueron afectados por ese episodio, que aunque sí es lamentable, tanto por el Partido de la Liberación Dominicana, por el sistema de partido en este país, a mí me gustaría que quede bien claro que el PLD no abandonará esa lucha social porque baje la alimentación, porque se reivindiquen esas facilidades para muchas personas en las que nosotros estamos viviendo. Por tanto, me sorprende mucho la declaración de Diego, me imagino que es un libreto de algún tipo de los asesores que tenía, pero quien realmente podría responder más que nosotros que estábamos ahí, son esa misma prensa, ese cuerpo de prensa que ahí estaba de las diferentes fuentes, cubriendo que pudo ver el país que fueron afectados con ese tipo de bombas lacrimógenas que sucedieron. Eddie, gran amigo, hace mucho que no te veía de cerca, qué bueno que estás precisamente más cerca esta tarde. Si pasamos un balance retrospectiva, Eddie, podemos ver que las diferentes reacciones de sectores de la sociedad como Participación Ciudadana, hoy, FINMUS, varias instituciones inclusive, pues resaltan el hecho, no concentrándose en lo que se ha denunciado como las fallas al debido proceso, sino de que en cierto modo se justifique el accionar del Ministerio Público. ¿Ustedes sobre ese particular han hecho alguna evaluación? ¿Cómo lo está mirando la sociedad? Donde una parte de la misma entiende que todos esos funcionarios que están señalados
que están siendo investigados son culpables y como tal no merecen que se les respete el debido proceso. ¿Cómo ustedes valoran eso? Miren, yo creo que ha sido de manera reiterativa, no solamente con este último caso, este caso Calamar. Yo creo que de manera reiterativa el PLD ha sido responsable con su posición, donde ha dicho de manera pública, inclusive en varias ocasiones, que el partido no es culpable de lo que haya hecho cualquier tipo de exfuncionario y que por tanto quien ha cometido la culpa debe de pagar por ella. Sin embargo, lo que simplemente se ha solicitado, en este caso de manera particular, es el respeto al debido proceso, pero no solamente a los que fueron funcionarios de los gobiernos pasados del Partido de Liberación Dominicana, sino también a cualquier ciudadano común. Y de manera particular, con las declaraciones de participación ciudadana, hemos visto que básicamente realmente me causa ciertas situaciones porque el respeto a ese debido proceso también forma parte de la presunción de inocencia. Con esto yo no estoy queriendo decir que quienes están siendo solicitados por la Procuraduría General de la República, en este caso particular, sean inocentes o no. Nosotros no estamos discutiendo eso. Al final, eso lo va a determinar un juicio de fondo, donde las pruebas a cargo y a descargo determinen quién tiene culpa y quién no. Ahora, sí, como partido, no solamente con este caso, y he sido reiterativo, lo que ha pedido es el respeto a ese debido proceso. Eddie, ¿cómo tú te sientes? Porque quizá la gente no sabe que tú fuiste víctima, tu familia fue víctima de una situación similar en el pasado. Y entonces tú volver a ver ahora que otros compañeros de tu partido están pasando por lo mismo. ¿Qué te hizo sentir esta situación? Miren, a mí hay experiencias, porque quienes están en la actividad pública, primero, no debería sorprenderse de ciertas situaciones que generen, lo que sí te tiene que mover a tu realidad y realmente si tú hiciste o no, si tú cometiste o no ese hecho. Lo que sí a mí no me gustaría que siga aconteciendo en la República Dominicana, que se ha visto con los últimos casos también, es que nosotros generemos una sensación en la sociedad, sobre todo mediática, donde la primera palabra que digamos cuando se formula un expediente que se deposita, es que este expediente está blindado y posteriormente pedimos 18 meses para resolver un problema de un expediente que supuestamente está blindado y nunca llega esa acusación formal que conduce a ese juicio de fondo. ¿Por qué? Porque a mí como nueva generación yo también quisiera que sea decente la actividad pública, el servicio público en la República Dominicana, y yo estoy absolutamente de acuerdo con que se debe combatir la corrupción. Sin embargo, yo no puedo satanizar, y con esto yo no quiero que solamente nos concentremos en lo que está sucediendo con el PLD, porque hoy puede ser con nosotros, mañana puede ser con otros. Antes de ayer pudo haber sido un caso que nos tocó de manera muy personal y hemos visto que la situación como aconteció, sino que yo no quisiera que en lo adelante, como joven en la política, entonces se sigan pasando esta serie de situaciones en lo que al final vaya a provocar que esa ruptura, esa confianza que le genera a la población, esa creer en la actividad pública, y que si realmente se cometió el hecho, entonces vamos a proceder con expedientes donde nos concentremos más que en el tema mediático, sino que en el fondo de que realmente se resuelve el problema. Pero ¿qué ha pasado, diputado Montaz? Porque no es la primera vez que personas militantes o cercanas o que fueron funcionarios de gobiernos del PLD están bajo el escrutinio de la justicia, pero sí es la primera vez, al menos en esta gestión, que a propósito del sometimiento a la justicia, pues el PLD casi siempre decía, bueno, ellos individualmente pueden tener responsabilidades, nosotros como partido no, nosotros apelamos al debido proceso. Pero ahora el PLD está, por decirlo de alguna manera, activo en la calle y no habla solo de debido proceso. En el caso de uno de los acusados en particular, han habido manifestaciones
que los indican inclusive como inocentes. ¿Qué pasó? Que hubo como un cambio de estrategia. No, quizás no ha habido cambio de estrategia, sino es la consecuencia de acontecimientos que terminan con este caso de manera particular que usted acaba de mencionar. Y lo que sí se habló en esa reunión del Comité Central del pasado fin de semana es hacia dónde se va conduciendo la judicialización de la política. Porque ¿usted entiende que lo que está ocurriendo es judicializar la política? Mire, de manera particular y con mucha responsabilidad, más que yo venir a emitir una opinión de lo que creo o no, me gusta que evaluemos lo que está pasando, que pongamos encima de la mesa. Porque bueno, quizás haciendo alusión a algo que dijo un expresidente en su momento, o sea, estamos hablando de personas, militantes políticas, que están acusadas en este caso de malversación, de enriquecimiento ilícito, o sea, políticos partidistas acusados de un delito que no es lo mismo que políticos presos. No es lo mismo. No, por eso es que más que lo que yo pueda creer, me gusta que cojamos espacios como este y pongamos encima de la mesa la realidad por la que se emitió un juicio determinado en cualquier momento. O sea, ¿por qué como organización política se piensa sobre eso, sobre la judicialización de la política? Y es bueno que lo pongamos encima de la mesa. O sea, una persona dijo que recibió y que le entregó a alguien y el Ministerio Público lo solicita sin haberlo llamado anteriormente por ese caso, lo solicita por ese caso y lo deja. Pero también alguien incluido en ese mismo expediente dice que dio y dijo una cantidad que dio y solamente se utilizan, se conducen hacia la Procuraduría General de la República, entonces un solo grupo. Y por eso es que al final hemos visto que culpables o no, independientemente de que se haya mencionado o no, legisladores actuales, exlegisladores, personas que se dio dinero para campaña, hemos visto que solamente se ha conducido o se ha procedido a investigar una sola de las partes. Y por eso es que me gusta que pongamos en la mesa, hay 800 y tanto de páginas de las declaraciones que dio esa persona que fue quien deló, independientemente de lo que él haya dicho, hay que probarlo. Pero solamente se ha investigado una sola de las partes que uno de los que está ahí, que también deló, le dijo que le dio al presidente de la República. Bueno, cambiando un poco de tema, diputado Eddie, usted está hablando sobre... Dile Eddie, que tú sabes que ustedes tienen mucha cercanía. A mí me llamó la atención la acusación que está ocurriendo con el problema con los discapacitados en la República Dominicana y el llamamiento que tú haces respecto a esto, de que lo que está pasando en este gobierno. Hay una voz. Hay una voz en favor de las personas con discapacidad. Miren, se supone que cuando nosotros aprobamos un presupuesto en el Congreso, es para la distribución, sobre todo para personas que más lo necesitan. Y ya han habido reivindicaciones que nosotros habíamos logrado en esta sociedad, sobre todo con esos discapacitados de San Cristóbal, que es altamente penoso en que hoy en día ese tipo de fundaciones que trabajan ese tipo de temas, entonces hoy dejen de recibir, yo quisiera que no fuera por un tema eminentemente político, deben de recibir esas ayudas que en un momento determinado las recibieron. Y en el caso particular de estas fundaciones que colaboran, es porque nosotros a veces sabemos muchas de las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud y por tanto el presupuesto nacional de la República consigna un fondo que son destinados para esas fundaciones que ayudan con eso. En el caso particular de San Cristóbal, lo que ha pasado es que esa fundación, que tiene años trabajando con discapacitados, se le redujeron las ayudas mensuales que recibía del plan social de la presidencia y que además en el presupuesto de 2023 se le redujo el 60% de los ingresos que recibían para ayudar a esa persona. A mí personalmente me da mucha pena porque esas fundaciones sí realizan un gran trabajo con esas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Además de eso, que también me da mucha pena, porque debemos conducirnos a una sociedad muchísimo más inclusiva, de que había una persona que era un traductor
para esas personas para las personas con discapacidad para auditiva. con discapacidad auditiva, que funcionaba en el hospital de San Cristóbal, en el hospital regional Juan Pablo Pina, y esa persona fue cancelada. O sea, hoy en día va alguien con una discapacidad auditiva y no tiene esa persona que le puede generar esa comunicación entre el médico y el paciente. Muy grave. Siguiendo entonces en ese mismo hilo de responsabilidad social, en este caso tuya como diputado de la provincia, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿Piensas repetir como diputado? ¿Hay posibilidades que busques? Pero antes de eso, Sí. para Sí, sí, no volvemos atrás. salir y volver, no. Ok. Porque ya usted se va a meter en La repostulación política, y cosas de eso. No, entonces yo le quería preguntar a propósito de la inquietud de Vicente, ¿qué ONG es esa y qué se está haciendo para que vuelvan a estar, si se quiere, en el presupuesto? O sea, ¿ha habido una explicación de por qué excluirlas? Miren, el método porque para que pongamos esto en contexto, quien otorga, quien pone o quita es la dirección de ONG, de asociaciones sin fines de lucro, que funciona en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Las explicaciones que dan, honestamente, no las entiendo, porque es una fundación que tiene muchísimo más de 10 años trabajando, que cabe resaltar que hay 80 nuevas fundaciones en este presupuesto del 2023. Ojalá y sea personas que realmente hagan ese trabajo, pero que también de igual manera han quitado un sinnúmero o le han reducido un sinnúmero de fondos a muchas fundaciones que ya tenían esa estructura, que tenían esas personas que beneficiaban en cada mes. Esta fundación es la Fundación Leonardo Díaz, que es una fundación que tradicionalmente funciona en San Cristóbal con discapacitados, que es la que ha sufrido realmente este tipo de cosas. Y caramba, si por un lado le reduces el presupuesto porque entiendes que de una forma u otra hay que distribuirlo por otras que también hagan igual papel, también no les reduzcas otro tipo de ayudas que reciban por otro lado. Entonces me voy a la parte política, porque sé que necesitas más fuerza para seguir impulsando y empujando a esa gente de San Cristóbal. ¿Posibilidades de que te repitas como diputado o no estás visualizando una posible candidatura a senador? Mire, yo creo que descartar cualquier posibilidad a quienes ejercemos la actividad política sería mentirle cualquier posibilidad de que pueda suceder. Sin embargo, yo fui electo por 4 años. Y yo fui electo para que represente a San Cristóbal durante 4 años y me gustaría que previo a que la propia ley electoral permita ese plazo para nosotros informarle a la sociedad en que nosotros estamos, me permitan seguir provocando que los san cristobalenses se sigan sintiendo orgullosos del trabajo que vamos haciendo. Y la sociedad tiene demasiados problemas en la que nos necesita mucho nosotros en esta etapa para nosotros embaucarnos o nosotros concentrarnos en actividades proselitistas, porque al final la gente no vota por nosotros para ganar elecciones, la gente vota por nosotros para cambiar la sociedad. Sin embargo, estamos en un proceso proselitista ya, estamos en un año preelectoral. El PLD, ¿cuáles son la forma como va a elegir? Me imagino que vendrá su convención ahora, pero ahora mismo ustedes están padeciendo, obviamente, aparte de los enjuiciamientos y los juicios de varios de sus dirigentes, también está el caso de que ha habido muchos dirigentes que se han ido de sus filas. ¿Cómo el PLD está planeando una reconstrucción? ¿Está planeando cómo va a encarar estas nuevas elecciones? Miren, independientemente de todo, a mí me gustaría hacer una reflexión rápida sobre lo que cómo ha crecido, porque si bien es cierto que lamentamos... ¿Ha crecido el PLD? Si bien es cierto que lamentamos que hay compañeros que se han ido de las filas partidarias, de las filas de nuestro partido, también no deja de ser cierto que han emergido nuevos liderazgos. Probablemente en una situación en San Cristóbal yo hoy no fuera el diputado quizás más joven de los últimos 30 años de San Cristóbal si no se hubieran producido ciertas oportunidades para nosotros demostrar. Y eso mismo ha pasado en San Cristóbal. El PLD en San Cristóbal está organizado por lo que se llama comités intermedios, que están cementados en función de los territorios de manera particular. Y anteriormente el Partido de la Liberación Dominicana tenía 47 comités intermedios. Hoy en día tiene 72. Entonces, si bien es cierto que para nada es un secreto que nosotros lamentamos
que compañeros, sobre todo compañeros tradicionales, se hayan ido de las filas partidarias. También este proceso de renovación en el partido ha dado la oportunidad para que muchas nuevas personas, jóvenes y no tan jóvenes, entonces tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades. Y en San Cristóbal, el Partido de la Liberación Dominicana, de manera personal, no tiene esos problemas que probablemente tengan otros territorios. Cabe resaltar que nosotros en San Cristóbal, en el proceso pasado, además de que no se han ido compañeros tradicionales de nuestro partido, como probablemente haya sucedido en otro lugar, pero nosotros ganamos en San Cristóbal. Si los resultados en San Cristóbal hoy fueran en todo el país, si los resultados en todo el país en el proceso pasado fueran como sucedieron en San Cristóbal, entonces el presidente de hoy en día fuera Gonzalo. Entonces a eso súmele que en 3 años ha habido incremento de la canasta básica familiar, que los niveles de desempleo en la juventud son los más grandes de la región, a eso súmele los problemas de delincuencia. No hay forma humana de que el Partido de la Liberación Dominicana en San Cristóbal, sobre todo en esa circunscripción 2, que es la que me compete, entonces no esté muchísimo más fortalecida probablemente que en el 2020. Quiero irme un momentito al Congreso. Eres miembro de la Comisión de Hacienda del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados específicamente. ¿Cuántos préstamos están en agenda para ser conocidos por la Comisión y de hecho por el Pleno de la Cámara de Diputados? ¿Y cómo el comportamiento que ha asumido el PLD de protesta puede afectar a la economía? Porque la economía dominicana tiene un alto porcentaje de financiamiento que es a través de los préstamos. Miren, yo le comentaba a unos amigos el otro día, porque mi interés en el Congreso es función al tipo de formación. Y yo le comentaba el otro día que si un PLDista se opone a los diferentes modelos de financiamiento para hacer desarrollar un país, entonces se estaría contradiciendo. Porque probablemente cualquiera de nosotros 4 que estamos aquí tenga algún préstamo. El problema del préstamo es para qué se coge. ¿Para qué cogemos el préstamo? En este caso particular, cuando se gobierna, si lo cogemos para gastos de capital, esa inversión pública que ustedes ven en el territorio, o para gasto corriente, como hemos visto, que hay nuevos 48,000 empleos públicos en la República Dominicana. Entonces, en la Comisión de Hacienda se debate mucho ese tema. Se debate mucho el tema porque cuando el PLD se opone, explica las razones del por qué se opone. Y yo le puedo poner un ejemplo rápido. Ahora mismo, en este momento, ayer que se reunió la Comisión de Hacienda, descansan 818 millones de dólares en préstamos. Espera. 818 millones de dólares en préstamos. Y lo lamentable es que de esos 818 millones de dólares, cerca del 70% son para respaldo presupuestario. Y yo comunicaba hace varios días con Hochi y le comentaba al ministro de Hacienda, le decía que a mí me daba mucha pena a veces cómo el gobierno ponía a sus legisladores a mentirle a la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos de esos préstamos, salía en el título, préstamo para respaldo de infraestructura vial, cuando varios capítulos más para abajo te dice que ese préstamo puede ser utilizado en lo que el gobierno quiera, que en gran medida son utilizados para gastos corrientes. Y fue el caso, por ejemplo, del préstamo que se tomó para la transparencia o la rendición de cuentas, que son 3,000 y pico de millones de pesos. 3,000 y pico de millones de pesos, pero hay dos préstamos claros, uno con la CAF y hay otro con el BID, que te dicen que son para la reestructuración de carreteras, de infraestructuras viales en la República Dominicana. Cuando un diputado interesado en esos temas lee ese título, ¿qué es lo que va a pararse en el hemiciclo? A defender el préstamo sobre la base de esa inversión, pero no sabe que ese préstamo realmente va para respaldo presupuestario, ese respaldo que es más que evidente en lo que ha sido utilizado, porque no soy yo que lo digo. O sea, en los años anteriores el gasto de capital se ha reducido cerca de un 46%. Entonces nosotros vemos ese gasto corriente que se ha incrementado en la República Dominicana, independientemente de que haya que gastar mucho en ayudas sociales, porque también tenemos que entender el tema pospandémico que hemos tenido, pero no se explica cómo nosotros hemos incrementado 48,000 nuevos empleos que básicamente salen de un dinero que sobre todo es financiado. Y entonces ya ustedes van a volver al Congreso, en tu caso a la Cámara de Diputados, o seguirán con las protestas esta semana. No, miren. Recuerda que viene la Semana Santa, entonces. No, miren, está más que claro que lo que sucedió hoy es producto también por lo que aconteció el fin de semana pasado,
Que a mí me da la impresión que yo creo que no hay organización política, no hay sector que realmente que actúe de manera racional, que respalde ese tipo de acciones que sucedieron el fin de semana pasado. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana adoptó su posición hoy, pero mañana y pasado, Anibelka, en el Congreso tenemos trabajo, tenemos sesión de pleno y el Partido de la Liberación Dominicana, como siempre, va a estar siempre representando los mayores intereses de la República Dominicana en ese primer poder del Estado, que es donde nosotros nos toca actuar. Bueno, gracias a Eddie Montaz, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en representación de la provincia de San Cristóbal, o lo contrario, diputado por la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, economista, y ya ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Así que no voy a hacer juicios de valor para lo que usted puede juzgar respecto a sus calidades y respecto a su integración al trabajo que le toca cada día a través de varias comisiones, entre ellas Hacienda, presupuesto, no, la de presupuesto es coyuntura. Dominicanos en el exterior. Y juventud. Y juventud por su edad, obviamente. No, de verdad que le agradezco la invitación. Quiero que también sepan que estoy a disposición. Cualquier situación que se genere en el Congreso, que ustedes entiendan que deban invitarnos para explicarlo aquí. Y que básicamente yo soy del tipo de legislador que, independientemente sea de partido de oposición, también soy de los que entiende, como nueva generación, en la que nosotros tenemos que concentrarnos en desarrollar la República Dominicana, y que el contrapeso, sobre todo en democracia, es súper importante, porque es que ayuda realmente a hacer avanzar nuestro país. Gracias, Eddie Montaz. A ustedes también. Seguimos más cerca. Anibelka Rosario, más cerca.